Hola alumnos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a nuestra clase virtual. El día de hoy estaremos trabajando en el curso de Ciencia y Tecnología. Vamos a continuar con el tema que estuvimos hablando la semana pasada sobre la energía eléctrica. Y hace unos minutos ya repasamos un poco sobre los elementos del circuito eléctrico, ¿no? Vamos a recordarlos. Tenemos que son 5 elementos generadores, como la fuente de luz, elementos conductores, en este caso la conexión de los cables, elementos receptores, las instalaciones en las casas, elementos de control, la caja de luz, que también la tenemos en nuestros hogares, y elementos de protección, que son los interruptores y los enchufes, que también los tenemos en nuestros hogares. Importante recordar que para que exista un circuito, tiene que haber por lo menos un generador, un medio conductor y un receptor. De esto hace unos minutos ya conversamos porque estábamos recordando un poco el tema. El día de hoy, lo que nos compete hablar es sobre la importancia de la energía eléctrica. Y realmente que es sumamente importante la energía eléctrica. Y es que no solamente las usamos en nuestros hogares, como lo vimos en la clase pasada cuando mencionábamos todos los artefactos eléctricos que tenemos en nuestra casa que requieren de la energía eléctrica para su funcionamiento. Pero no solamente en la casa, imagínense también en los centros de salud, donde también tenemos artefactos eléctricos que requieren del uso de la energía eléctrica. Entonces, realmente la energía eléctrica es muy importante, no solamente en el hogar, sino también en los centros de salud. Y también sumamente importante en la parte comercial, en las industrias productoras, porque dentro de estas industrias hay grandes máquinas que utilizan la energía eléctrica para poder transformar las materias primas en productos ya elaborados. Por ejemplo, imagínense usted una empresa que se dedica a la fabricación de polos. Ya, cortan la tela, pero necesitan entonces unir la tela. ¿Cómo lo van a hacer? Con unas máquinas, ¿verdad? Para poderlas unir. Ah, pero yo le quiero colocar un dibujito también a la tela arriba. Ya, necesito una máquina que se encargue de colocarle el dibujo a la tela. Ah, pero es que yo le quiero colocar también mi nombre. Ah, necesito una máquina que se encargue de colocar el nombre. Y resulta ser que todas estas máquinas de las que yo estoy hablando, todas requieren de la energía eléctrica para su uso. Entonces, es poco probable que de un momento a otro nos quedemos sin energía eléctrica. De verdad, muy poco probable porque la necesitamos. Pero, ¿te has puesto a pensar si en casa practican su ahorro? Veamos la importancia de la electricidad y por qué debemos controlar su consumo. En las actividades diarias, la electricidad es una de las principales formas de energía usada en el mundo actual. Sin ella, no existiría la iluminación nocturna, ni comunicaciones de radio y televisión, ni servicios telefónicos. Las personas tendrían que prescindir de aparatos eléctricos que constituyen parte integral de la actividad del hogar. Y es que, imagínense solamente un día sin energía eléctrica en nuestra casa, como nos ha tocado, ¿no? Por esto de que están construyendo el tren, nos ha tocado en algún momento pasar algunas horas del día sin la energía eléctrica. ¿Y qué sucede? No tenemos refrigeradora, no podemos utilizar el televisor y así muchos artefactos eléctricos que tenemos en nuestro hogar que no podemos utilizar durante todo ese tiempo, pues no tenemos energía eléctrica. Entonces, realmente nuestro estilo de vida actual depende de la energía eléctrica. Sea de día o de noche, definitivamente necesitamos de ella para realizar nuestras diferentes actividades personales, laborales y sociales. A ver, si no tenemos energía eléctrica, ¿cómo cargamos nuestro celular? No podríamos tener comunicación. Si no tenemos energía eléctrica, ¿cómo encendemos nuestras computadoras o cómo cargamos nuestras laptops para tener estas clases virtuales? Sería verdaderamente
un caos no tener y no contar con la energía eléctrica. El hecho de que la energía eléctrica no se vaya a acabar no quiere decir que la podemos usar abusivamente. Porque muchas fuentes de energía eléctrica son plantas que contaminan el medio ambiente. Son plantas generadoras de energía eléctrica que contaminan el medio ambiente, como lo son las plantas termoeléctricas, que utilizan los derivados del petróleo para generar energía eléctrica. ¿Qué sucede en este tipo de plantas? Que como se utilizan combustibles fósiles, este combustible fósil en su proceso libera dióxido de carbono. Dióxido de carbono que se acumula en la atmósfera. Y como el dióxido de carbono forma parte de los gases invernadero, que por cierto, son beneficiosos para el planeta Tierra porque son los que conservan la temperatura del planeta y por eso es que tenemos vida en el planeta Tierra, el exceso de estos gases invernaderos ha traído serias consecuencias para el planeta Tierra, como es el calentamiento global. Es por eso que tenemos que darle un uso racional a la energía eléctrica. No solamente porque contribuimos con el medio ambiente, sino que hay algo también importante, chicos. La energía eléctrica que utilizamos en nuestros hogares no es gratis, hay que pagarla. Por lo tanto, si usted puede ahorrar un poco de energía eléctrica, usted estaría ahorrando dinero de su presupuesto familiar. ¿Y cómo podemos ahorrar nosotros o ustedes, niños, cómo podrían ahorrar energía eléctrica en su casa? Piénsenlo y al final del tema cada uno me tiene que responder cómo pueden ayudar a ahorrar energía eléctrica en sus hogares. No olviden la pregunta porque al final del tema le estaré pidiendo la respuesta a cada uno de ustedes. ¿Qué vamos a copiar acá? A ver, voy a marcar lo que deben de copiar entonces en su cuaderno. Iniciamos entonces con lo que es la importancia de energía eléctrica. Copiamos todo lo que tenemos aquí, también con la actividad diaria. Sin embargo, las imágenes que aparecen acá, ojo, no estoy pidiendo que las copien, ni que las dibujen, ni que las hagan. Si no quieren, no es obligatorio, no tienen por qué hacerlo, ¿sí? Eso no lo hago, solamente escribo el contenido teórico. Continuando entonces con el tema, ahora pasamos a otra actividad que es en el transporte. Dice, en las ciudades donde existe mucho tráfico, se utilizan los semáforos. Acá en Lima tenemos muchos semáforos, ¿sí? Que funcionan con corriente eléctrica para organizar el tránsito de los vehículos. A pesar de que tenemos energía eléctrica, a pesar de que tenemos semáforos, en Lima existe una gran cantidad de vehículos que todo el tiempo congestionan el tránsito vehicular. A pesar de que tenemos los semáforos que deberían de ser respetados por los conductores para que no exista realmente este embotellamiento en las principales avenidas. Se supone que con los semáforos debería de reducirse la congestión, que es un gran problema en todo el mundo. Gracias a la utilización de los semáforos se puede organizar mejor la circulación vehicular y peatonal. El problema surge cuando la electricidad se corta, entonces se genera un caos vehicular. Y es muy cierto. Yo he observado, por ejemplo, en la zona de acá de Santa Clara, en el mall que está allí, cuando el semáforo no funciona, de verdad que es un caos vehicular la situación que se genera allí. De hecho, han habido hasta accidentes, choques entre los carros, personas que han sido arrolladas por vehículos porque no se detienen y todo porque sencillamente el semáforo ha dejado de funcionar porque ha habido un corte de la energía eléctrica. Entonces, fíjense lo importante, ¿no? Que es la energía eléctrica no solamente en la casa, sino también en la calle. Muchas veces nos paramos en una esquina porque hay un semáforo,
Pero esos semáforos no solamente tienen señalización para los vehículos, también tienen señalización para los peatones. No sé si ustedes habrán observado que los semáforos encienden una luz verde con una figura de una persona que está caminando. Eso te está indicando que en ese momento tú puedes cruzar la calle. Pero si la persona que está caminando se pone en rojo, te quiere decir que no es tu turno de cruzar la calle. Entonces, el semáforo no solamente funciona para el manejo del tránsito, sino para nosotros como peatones al momento de cruzar una calle. Son muy útiles también para nosotros. Y hablemos ahora en la comunidad. Su uso se observa en el alumbrado público de plazas, parques, autopistas, túneles, carreteras, etc. La electricidad proporciona visibilidad y seguridad a los peatones. También permite un mejor desenvolvimiento del tráfico automotor en horas nocturnas. Todos por nuestras casas tenemos alumbrado público. Y gracias a ello tenemos entonces nuestras pistas, nuestras calles y nuestras veredas alumbradas por donde podemos caminar tranquilamente, y eso nos brinda un poco más de seguridad al momento de hacerlo. No solamente por el alumbrado público, sino si vamos a una plaza, también tiene su alumbrado público y eso nos estaría brindando también mayor seguridad al momento de sentarnos en una plaza o utilizar un parque. Ya vimos también cómo era utilizada en los semáforos para el transporte, pero no solamente en los semáforos. Las autopistas por la noche también tienen su alumbrado y eso facilita, de verdad, facilita muchísimo a los conductores poder manejar con mayor facilidad dentro de estas autopistas. También en los túneles, imagínense un túnel de noche y sin alumbrado público. Sería muy difícil de pasarlo, ¿no? Para los conductores. Por eso es que es importante que estos túneles también tengan su alumbrado interno, para que sea más fácil para los conductores que están manejando sus vehículos atravesar estos túneles. La electricidad definitivamente también es súper esencial en los hospitales, porque dentro de los hospitales existen muchos equipos médicos que funcionan y que necesitan de lo que es la energía eléctrica. Usted imagínese en un centro de salud una persona que le estén operando. Lógicamente que ese cuarto donde operan a las personas, que se conoce como pabellón, está bien alumbrado, ¿no? Para que el médico pueda ver realmente lo que está haciendo con el paciente. Imagínense que no tenga luz, no hay energía eléctrica, se cortó la luz y entonces están en una operación y el médico ahora no puede ver qué es lo que va a hacer con el paciente. Uy, grave situación, ¿no? Entonces fíjense la importancia que tiene la energía eléctrica también en los centros de salud. Sobre todo al momento de una operación es muy importante contar con la energía eléctrica para poder tener todos los focos necesarios encendidos y todos los aparatos eléctricos encendidos dentro de la sala para poder hacer la operación. Pero no solamente cuando tratamos de operaciones. A ver, si vas a un centro de salud porque has tenido una caída y te tienen que sacar una radiografía, bueno, esa radiografía, la máquina funciona con energía eléctrica. Si no contamos con energía eléctrica, no te pueden hacer la radiografía. Si te tienen que hacer un ecograma, ese aparato para hacer el ecograma, el ecógrafo, necesita también de energía eléctrica para poderte hacer la ecografía. Si tienes que hacerte una tomografía o una resonancia magnética, también se requiere de la energía eléctrica para poner en funcionamiento todos estos equipos médicos. Entonces, fíjense lo importante, ¿no?, que es la energía eléctrica también en los centros de salud. También se pueden refrigerar medicinas. De hecho, hay vacunas que le colocan a los niños que tienen que estar refrigeradas. Necesitan de refrigeración, de tener baja temperatura para que la vacuna no se dañe. Entonces es importante contar con la energía eléctrica para tener un refrigerador en los centros de salud
para conservar a baja temperatura estas vacunas. Los alimentos también que hay en los hospitales y centros de salud se requieren a bajas temperaturas para que no se dañen. Entonces, se utiliza además en la reanimación de personas afectadas. Eso es cierto, se utiliza también para reanimar a las personas. Entonces, vemos cómo en la comunidad es sumamente importante el uso de la energía eléctrica. Por eso es que recalco que el uso racional de la energía eléctrica es sumamente importante para que ella no se agote y podamos contar siempre con la energía eléctrica. Me regreso un momento para indicarles que deben de copiar de cada uno de ellos. Me fui primero al transporte, entonces copiamos todo lo de transporte. Aquí voy a pedir que coloquen una sola imagen. Si usted quiere, como estamos hablando aquí en el transporte del semáforo, usted dibuje un semáforo. Copia el contenido y dibuja solamente un semáforo, porque estamos hablando del transporte público. Vamos. Después me voy a la comunidad. En la comunidad, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar el contenido, pero voy a hacer también una sola imagen. Miren, puede ser un alumbrado público. Puedo hacer una pista con su alumbrado público. Una sola imagen también en la parte de la comunidad. Pasamos al siguiente tema. Me dice, cuidado que debemos tener presente para evitar accidentes. Cuando me refiero a los cuidados que debemos de tener presentes para evitar accidentes, nos estamos refiriendo a accidentes con la energía eléctrica. Recuerden que nosotros somos conductores de energía eléctrica. Por lo tanto, si tocamos la energía eléctrica directamente, nos podemos electrocutar y podemos morir. Eso quiere decir que debemos de tener mucho cuidado al momento de tener que utilizar algún equipo que requiera de la energía eléctrica o electricidad. Entonces, acá tenemos algunas recomendaciones. ¿Okay? Nos están haciendo 5 recomendaciones. Dice, tener en cuenta, número 1, si sales de viaje, no olvides desconectar el suministro eléctrico para evitar cortocircuitos. Esto que tenemos en pantalla es un tablero de circuitos. Ahí están todos los interruptores que alimentan de energía eléctrica nuestros hogares. Si yo voy a salir de viaje y voy a salir por largo tiempo, yo puedo apagar todos estos interruptores para evitar dejar por accidente algún artefacto encendido que pueda generar un cortocircuito, porque la mayoría de los cortocircuitos terminan en un incendio en los hogares. Entonces, si yo voy a salir por 15 días, por un mes de mi casa, de viaje por alguna razón, lo más recomendable es apagar todos los circuitos. Segunda recomendación, cuando cambies una lámpara o arregles un enchufe o toma corriente, desconecta la llave de electricidad por completo. Es decir, si papá por casualidad tiene que arreglar un toma corriente que está en la pared, ¿qué sería lo más adecuado? Que papá vaya al tablero donde están los interruptores y apague el interruptor que le da corriente eléctrica a ese toma corriente. De tal manera que así papá tranquilamente puede arreglar el enchufe o el toma corriente, porque como ya él ha apagado el circuito, no va a haber electricidad en ese momento. Por supuesto, luego de terminar el trabajo, volvemos a encender nuestro toma corriente o encendemos nuestro circuito en el tablero para verificar que el trabajo que realizó papá fue el correcto. Tercera recomendación, revisa cada cierto tiempo que las instalaciones eléctricas estén en perfectas condiciones. Pero esto no lo pueden hacer ustedes, niños. Lo debe de hacer papá o alguna persona que tenga conocimiento, porque trabajar con la corriente eléctrica, lo dije, es muy peligroso.
nos podemos electrocutar y perder la vida. Pero esto es algo que ustedes sí pueden hacer, estas dos últimas recomendaciones. Por ejemplo, al desenchufar cualquier artefacto, hazlo con cuidado. No jales el cable con fuerza. Puedes romper el cable y te puede dar corriente. Recuerda que somos conductores de energía eléctrica. Un mal manejo del cable y nos podríamos electrocutar. Y por supuesto, algo que todas las personas tienen que tener mucho cuidado. Nunca toques un artefacto eléctrico con las manos mojadas o sin usar unos guantes. ¿Por qué? Así como nosotros somos conductores de energía eléctrica, el agua también es un buen conductor de energía eléctrica. Si nosotros tocamos con nuestras manos mojadas, entonces podemos conseguir que la energía eléctrica pase por el agua hacia nuestro cuerpo y podemos terminar también electrocutados. Entonces, tomar estas recomendaciones en cuenta en nuestros hogares. ¿Qué vamos a copiar de acá? A ver, lo voy a marcar. Lo voy a numerar, ¿no? Voy a numerarla, las recomendaciones, entonces colocamos cuidados que debemos de tener presente para evitar accidentes. Tenemos el número 1, el número 2, en este orden lo van a estar copiando, ¿ok? Luego tengo el número 3, número 4 y número 5. Cada uno de ellos debe de llevar su imagen correspondiente. Repito, cada uno de ellos debe de llevar su imagen correspondiente. Bien, continuamos. La electricidad puede causar desastres como incendios. Un cortocircuito puede generar un incendio en el hogar. Creo que ya lo mencioné, por eso es que hay que tener mucho cuidado. También puede provocar la muerte de las personas, porque si pasa corriente eléctrica por nuestro cuerpo, nos podemos electrocutar. Si recibes una gran descarga eléctrica, puedes morir. A ver, palabras nuevas, cortocircuito. Ocurre cuando accidentalmente entra en contacto dos polos opuestos y se produce una descarga que puede resultar peligrosa. Y otra palabra nueva, enchufe. Pieza de material aislante que sirve para conectar un aparato a la red eléctrica. Esto último que tenemos acá también lo vamos a copiar en nuestro cuaderno. Bien, vamos a la última parte. Vamos a hablar sobre la electricidad estática. Y de esto cada uno de ustedes tendrá que hacer un pequeño experimento. Tendrán que probar esto de la electricidad estática. ¿Ok? Bien, dice así. Es la acumulación de carga eléctrica en la superficie de un objeto. Esto se produce cuando dos materiales se frotan entre sí, causando separación de las cargas positivas en un material y cargas negativas sobre la otra superficie. El resultado de la electricidad estática puede ser chispas debido a las descargas que se producen al repelerse estos materiales o materiales pegados juntos. Se llama estática porque no hay flujo de corriente. Por ejemplo, la lana contra plástico o las suelas de zapatos contra la alfombra. El proceso de frotamiento hace que los electrones se retiren de la superficie de un material y se reubiquen en la superficie del otro material que es frotado. ¿Qué vamos a copiar únicamente aquí de lo que es la electricidad estática? Solamente copiaremos los dos primeros párrafos. Hasta acá. Y aquí viene el experimento que quiero que cada uno de ustedes hagan en su casa. Ya lo van a ver. Dice, con el globo y papel picado se puede ver la electricidad estática por frotación. Van a tomar un globo y por supuesto, lo van a inflar, ¿no?
inflan el globo, lo van a frotar por lana, quiero que lo froten por lana, ¿ok? Lo frotan varias veces por lana y colocan papelitos sobre una mesa. Luego acercan el globo a los papelillos y se darán cuenta que van a tratar de pegarse. Lo mismo pueden hacer con su cabello. Pueden frotar un globo también por lana varias veces y después lo acercan a su cabello y verán cómo su cabello se va a querer pegar al globo. Este es un ejemplo más representativo de lo que sucede con la electricidad estática. En este caso, recuerda que en la electricidad estática no hay flujo de corriente. La electricidad está presente en nuestras vidas como un recurso indispensable. Hay muchos lugares en el Perú y en el mundo que no gozan de este recurso. Por ello, debemos utilizarlo moderadamente y tener presente el compromiso de su ahorro. Ok, entonces no olviden que en sus hogares tendrán que hacer este experimento y luego en la siguiente clase tendrán que contarme qué fue lo que sucedió. Bien, de esta manera entonces doy por concluido este video.